Buenos días, querida comunidad educativo-pastoral. Les saluda el rector del Colegio Técnico Industrial Don Bosco este día viernes 25 del mes de septiembre, el último viernes de este mes que hemos celebrado el mes de la patria, y que además es un mes importante porque también durante esta última semana de este mes, posterior a las celebraciones de las fiestas patrias, nos hemos enfocado en lo que es celebrar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Es un mes donde la Iglesia nos ha invitado también a celebrar la Biblia, ¿cierto? Y hemos trabajado durante esta semana con las diferentes personas que han ido motivando este momento del Buenos Días para enfocarnos en reflexiones asociadas a la importancia que tiene la palabra de Dios. Acercarse a Dios es acercarse a la Eucaristía, a su cuerpo eucarístico, ¿cierto? Acercarse a la oración, pero también muy importante acercarse a Dios mediante su palabra. Por eso que es importante entonces darle este realce en la vida espiritual que cada alumno buen cristiano, ¿cierto?, complementa la palabra de Dios, la transformación hacia el buen ciudadano. Así que para poner entonces en sintonía este momento de reflexión, vamos a dejarnos iluminar justamente por su palabra. Del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto bíblico del Evangelio de Lucas sucede algo que tal vez muchas veces nos pasa a nosotros cuando éramos pequeños, éramos jóvenes, o en algún momento de nuestra vida nos ha tocado acercarnos al Señor, inclusive en la misma Eucaristía. Sabemos que parte del proceso de vivir la Santa Misa es escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Que se escucha a través de textos, de salmos y también del Evangelio. Jesús, en los ritos antiguos, ¿cierto?, el pueblo judío proclamaba la palabra de Dios que había sido difundida a través de diferentes profetas. Es así como Jesús de muy pequeño se acercaba a los templos, ¿cierto?, a conversar con estas personas que tenían un aprendizaje mayor, que leían la palabra de Dios. De hecho, de muy pequeño, ¿cierto?, hay un relato bíblico que dice Jesús: María estaba perdido en el templo y sus padres lo buscaban y lo encontraron, ¿cierto?, al lado de estas personas sabias, y él daba su relato, impresionaba su inteligencia, lo cercano que manejaba la palabra de Dios. Y cómo no, si era el mismo Dios. Y ya en su proceso de crecimiento, Jesús, cuando sale al mundo público, en los primeros pasajes que sucede justamente ¿no?, de decir: hoy parte mi vida pública, hoy empiezo a llevar el mensaje de Dios a los hombres. Y dice: en mí se cumple esta palabra, ¿cierto?, que se leía en las sinagogas, y dice: en mí se cumple esto que indica el profeta Isaías. Algunas cosas muy importantes. El texto parte diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, la importancia que tiene el Espíritu de Dios para la vida nuestra. La importancia que el mismo texto lo dice, ¿cierto?, cuando Jesús lo proclama. Entonces, en esto es un signo, es una palabra importantísima para dejarnos y también sentirnos acompañados por el Espíritu de Dios. Que es importante para todo buen cristiano, ¿cierto?, decir que el Espíritu no es algo que está solamente cuando voy al templo, sino que el Espíritu vive dentro de mí, guía mis acciones, guía lo que digo, guía mi forma de ser. El texto más adelante, que no le dimos paso a esa lectura, de hecho genera a Jesús mucha admiración, inclusive al leer el texto, pero después lentamente, inclusive el texto mismo lo menciona, más adelante se genera controversia porque él se autoproclama, ¿cierto?, como decir lo que el profeta Isaías dice: hoy se cumple conmigo, dice Jesús, y no todos están de acuerdo. Más adelante el texto relata que el profeta no es conocido como profeta en su propia tierra,
y ha pasado así también con otros profetas, nos menciona el mismo texto bíblico. Jesús va a tener una vida muy complicada en el camino de su vida pública, ¿cierto? Donde va a ser rechazado también por personas que eran judíos, que profesaban la misma fe de Jesús. Quiero terminar este mensaje indicando entonces que esta palabra de Dios es muy importante. Jesús, cuando parte su vida pública, parte desde los textos de lo que los judíos en la sinagoga celebraban, escrita en inspiración de Dios a través de la mirada, ¿cierto?, de los profetas. Nosotros tenemos muchas maneras de acercarnos a Dios, y yo lo decía al principio en la introducción. Venir a la Eucaristía es muy importante, sentirnos cercanos con el Señor a través de la oración, dedicarle tiempo, ¿cierto?, a la reflexión personal y a encontrarnos con Dios, darle las gracias porque hoy día despertamos, darle las gracias porque hemos terminado una buena jornada, pedirle cuando nosotros tenemos alguna necesidad. Pero una gran importancia también tiene, además de estos dos signos que pareciera que son más evidentes, es la palabra de Dios. En las casas, como el Padre Juan nos ha recordado el lunes, todos nosotros tenemos un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, una Biblia, un texto bíblico, ¿cierto? El mismo a través de los sitios de internet, hoy día uno encuentra pasajes del Evangelio si se pone a buscar. Entonces todos tenemos la posibilidad de estar cerca del Señor también, además de la Eucaristía y la oración, a través de su palabra. Entonces muy importante que le demos como buen cristiano que pretendemos ser, ¿cierto? Y que el colegio pretende formar en cada uno de nuestros estudiantes y las familias que componen nuestra obra educativa, estar cerca de la palabra de Dios. Así que pidámosle al Señor al término de esta semana en que hemos celebrado lo que para nosotros ha sido el mes de la Biblia, pidámosle que esta misma palabra del Señor nos ilumine y no solamente ilumine a nosotros, sino que a través de nosotros permita iluminar a los que están alrededor nuestro. Hagamos oración al Señor. Pidámosle para que demos testimonio de la palabra de Dios en nuestras propias acciones. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor también para que su palabra ilumine a todos aquellos que dirigen nuestro país, sobre todo en este mes que ha sido el mes de la patria en que celebramos a nuestra nación y que estamos ya pronto a iniciar el mes de la familia, para que todas las autoridades actúen sabiamente y se dejen orientar también por la palabra de Dios, de acuerdo a sus valores y a sus principios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por nuestras familias, las familias de cada uno de nuestros estudiantes, para que descubran en la palabra de Dios cómo ser también, en la mirada de Don Bosco, una buena familia cristiana. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y como cada viernes, oremos por los científicos del mundo, para que prontamente puedan encontrar un antídoto para que poner fin a la pandemia y así podamos encontrarnos nuevamente como familia educativa. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pongamos todo esto en una oración que la misma palabra de Dios nos enseñó, que es la oración del Padre Nuestro. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos estudiantes, querida familia, dejad entonces como tarea, ¿cierto?, reunirse de vez en cuando y leer la palabra de Dios. Que tengan muy buen día, ¿cierto?, y también un muy buen fin de semana en familia. Saludos.